y evaluación. Em, Análisis. Análisis dice que es un proceso, según Lero Flor, ¿no? Dice que es un proceso o operación de pensamiento, ¿no? Que implica la descomposición o división de objetos, situaciones o ideas en partes que se constituyen, ¿no? Prácticamente aquí nos da el proceso de poder analizar, ¿no? Nuestro pensamiento, ¿no? Un ejemplo sencillo puede ser, por ejemplo, el alumno puede estudiar el libro de Gálatas, ¿no? O, o descubrir o anotar un bosquejo, ¿no? Entonces, él va a empezar a organizar, ¿no? A organizar sus ideas, ¿no? ¿Para qué? Para que signifiquen algo para el alumno mismo, ¿no? También puede usar gráficos, puede usar organigramas, ¿no? Entonces, estas acciones le van a servir bastante al alumno, ¿no? Quizás en el caso quizás al realizar quizás un bosquejo, ¿no? Eh, Acá tenía un ejemplo. Por ejemplo, me dicen acá, no leo el foro, nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cuál de los siguientes indicadores representará un aprendizaje en nivel de análisis, ¿no? Por ejemplo, en hacer un bosquejo, por ejemplo, claro, eso sí, al analizar todo este bosquejo, el alumno va a tratar de hacer sus cuadros organizacionales, ¿no? Puede ser un mapa conceptual, como le estaba mencionando antes. Entonces va a tratar de relacionar sus ideas, ¿no? Entonces, aquí sería ¿no? De ahí tenemos la síntesis. A, a la síntesis, la síntesis dice que es un proceso mediante eh, el cual se integran las partes, las propiedades, las relaciones de un conjunto delimitado para formar un todo de significado, ¿no? En este nivel, el alumno, ¿qué va a hacer? El alumno más que nada, eh, por ejemplo, aquí más que nada, acá en esta síntesis se va a ver a los pastores, por ejemplo, ¿no? Ellos van a tratar de funcionar más que nada al armar su sermón, por ejemplo, ellos no van a juntar, ¿no? Todas sus ideas, ¿no? Todo lo que conocen, todo lo que comprenden acerca de las formas de los sermones y van a la interpretación bíblica, ¿no? Acá va a usar bastante ya a la creatividad, van a hacer un nuevo elemento, ¿no? Un nuevo producto original, ¿no? Entonces, la síntesis ya viene después del análisis, pues, ¿no? Entonces, aquí va a haber bastante, en el caso de los pastores, un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, aquí se van a sintetizar sus ideas de ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que salga un producto nuevo, ¿no? Un producto original, ¿no? Eh, por ejemplo, me dicen acá, ¿cuál de los siguientes indicadores refleja el nivel de síntesis? No, por ejemplo, el alumno hace un bosquejo de una referencia o el alumno prepara una lección. En este caso sería el alumno prepara una lección, prácticamente ya se juntan todas sus ideas de él mismo, pues, ¿no? Y el otro es la evaluación, ¿no? El héroe no dice ya prácticamente es acá, es lo que tú, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer conmigo, ¿no? ¿No? Es el proceso mediante el cual una persona juzga o emite el juicio, ¿no? Acerca de un objeto o hecho o situación. O quizás nosotros mismos que podemos evaluar al profesor, por ejemplo, ¿no? Al pastor que nos dicta las clases, ¿no? Entonces, aquí vamos a emitir nosotros juicio, ¿no? Vamos a emitir el valor, ¿no? Acerca de cualquier situación, ¿no? Este es el nivel más alto del aprendizaje, según Lore Frost, ¿no? Bien, pastor, eso sería todo de mi parte. Muy bien, mi hermano. Perfecto. Está bien. Ok, mi hermano Lino, no se olvide de enviar el El PDF. material para, pues, ahí en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Perfecto. Ok, pregunta, ¿hay algún hermano que no tiene tarea de exposición o todos tenemos tarea de exposición? Ok, perfecto, entonces. Todos tienen. Ya. Muy bien, entonces continuemos con el tema para hoy. Según el sílabus, hoy nos toca problemas de aprendizaje y otras dificultades en los niños y adolescentes. Problemas de aprendizaje.
El material que les voy a mostrar, este es de acá, lo voy a colgar en el WhatsApp en el break. Ya he intentado colgarlo ahora, pero me sale que sobrepasa la cantidad de peso que soporta el WhatsApp y no se puede. Voy a tratar de enviarlo de otra manera. Muy bien, pero ahí está para que lo vean. Problemas de aprendizaje y otras dificultades en los niños y adolescentes. ¿Quién no se ha topado en la escuela dominical con niños hiperactivos? A los que decimos niños malcriados. ¿O quién no se ha topado en la escuela dominical o en el colegio con niños que, teniendo la edad suficiente para poder escribir, no pueden escribir? Teniendo la edad suficiente para poder leer, no saben leer. Y no porque no quieran, sino porque tienen un problema. Y ese problema es el problema de aprendizaje. Hoy se multiplican los casos por X motivo. Algunos dicen las ondas electromagnéticas que afectan el cerebro, que afectan al feto. Otros dicen cualquier otro tipo de cosa. Pero lo que vemos hoy por hoy es que hay una cantidad de problemas de aprendizaje. Es más, otros dicen que también en la antigüedad ya existía, pero entre comillas pasaba piola, pasaba desapercibido. ¿Por qué? Porque la ciencia no lo distinguía o no lo determinaba. Pero hoy, con el adelanto de la ciencia, también se ve desnuda una problemática. Y este tema de los problemas de aprendizaje a la luz de la psicología o la psicopedagogía nos muestra todo un abanico de dificultades por las que pasan los niños y adolescentes. Muy bien. Entonces, empezamos con el primero de ellos. Y me gusta este dicho. Dice, y voy a usar esto de acá. Si desde el inicio nos contaran que la infancia se define, que en la infancia se define la salud mental del adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Interesante, ¿no? Niños que desde chiquitos han sido violentados, han sido ignorados o han pasado una serie de traumas que ya ellos no recuerdan, pero traen en la adultez, se evidencia lo que ellos pasaron. Y es de esa manera. Entonces, debemos de saber, hermano pastor, hermano líder, hermana líder, que estás allí, tienes el vínculo con los niños. Ojo con esto, hermanito querido, hermanita querida. Esto es clave. ¿Por qué? Porque estás allí en esa parte muy importante del engranaje en la sociedad, en donde puedes demostrar al niño amor, comprensión, ternura y cariño, lo cual no hay en su casa o no tienen en su hogar. Y eso es clave. Eso es clave. Y por favor, quiero que se entienda esto. Estás en un espacio, si eres maestro de escuela dominical, un espacio para marcar a tus niños con el amor de Cristo. Porque esos niños se van a acordar cuando ellos sean grandes, como tú los amaste, los escuchaste y les encaminaste en las cosas del Señor.
y nunca se van a olvidar de eso. Muy bien. Entonces, aquí está. Este es una serie de círculos concéntricos en donde vemos el campo de estudio o los campos de estudios del lenguaje. Bien, ahí está, achicar un poquito. Muy bien, para que se vea mejor. Fíjese, en el campo más cerrado, más pequeño, tenemos a la fonética. La fonética. Sabemos que fonos en griego es voz. Fonos en griego es voz o audio. Muy bien. Fono, voz o sonido. Entonces, la fonética tiene que ver con los sonidos del habla. ¿Cómo suenas? ¿Cómo suenas? Muy bien. Luego se desprende en un círculo más grande la fonología. Es lo mismo, pero aquí tiene que ver con el estudio de qué. Mire, escucha, es la organización de los sonidos del habla. ¿Te has dado cuenta que cuando no sabías inglés y te ponías a ver una película que está en inglés, escuchabas lo que los actores hablaban, pero no entendías? Tenías la capacidad de percibir como todos, pero no de entender. ¿Por qué? Porque no se organizaban las palabras o los sonidos de manera que tú lo puedas entender. Pero una vez que aprendiste inglés, que entendiste inglés, entonces los sonidos se organizan de tal forma que tú lo entiendes, que tú lo comprendes. Muy bien. Eso se llama fonología. Tercero, morfología. Morfos, ya la mayoría sabe eso, morfos es forma. Es forma. Muy bien. Forma, morfología. Y entonces aquí es forma y logos. El estudio de las formas, ¿de qué? De las palabras. ¿Ok? ¿Cómo se forman las palabras? Perfecto. Ahora, después de la morfología, el círculo concéntrico externo a ello es la sintaxis. Y la sintaxis es el orden de las palabras y las frases. Es como ordena el español de una manera y el inglés de otra manera. ¿Te das cuenta? Y el griego, ya tú vas a estudiar griego, acuérdate bien lo que te digo, tiene la sintaxis de una manera diferente. Cuando traduces griego, a veces puede sonar así como habla el maestro Yoda o el cuy mágico. ¿Sí? Si ahorrar quieres, ¿cómo es? Si tener plata quieres, ahorrar debes. Ya, así más o menos se lee. Cuando lees el griego vas a entender de esa manera. Pero no hay problema porque al traducir lo puedes traducir en el sentido que bien lo usa el español. Peor, el hebreo. El hebreo, si bien el griego y el español se escribe de la misma manera, de izquierda a derecha, tú escribes así, pero el hebreo se escribe al revés, de aquí para acá, de derecha a izquierda, imagínate. ¿Ok? Peor aún, el chino, de arriba a abajo. De arriba a abajo. Ya. Sintaxis, el orden de las palabras y las frases, cómo la ubicas, cómo la ordenas uno tras otro. ¿Qué más? Y más arriba, el siguiente círculo concéntrico es la semántica. Y la semántica
nos dice el significado literal de frases y enunciados, lo que significa el sema, el significado de las palabras. Bien, y finalmente está el otro, que es la pragmática. Y la pragmática nos dice que es el significado en el contexto del discurso. Ahora fíjense, nosotros, de una manera normal, natural, dominamos todo esto. Al hablar, al oír, al intercambiar información, dominamos absolutamente todo esto. Fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática. Pero hay algunos niños y adultos que tienen y nacen con problemas, las cuales, sí, estos problemas le traen dificultades de aprender, de entender y hasta de escribir. Muy bien. Esos son problemas que vamos a ver el día de hoy. Veamos. Lo que vemos nosotros es el famoso iceberg, en donde vemos en la iglesia a un niño que hace berrinche, que es agresivo, que es desobediente y que llora. Mira, berrinche, agresividad, desobediencia, lloro. Tuvimos una dificultad hace algún tiempo que la maestra enseñó acerca de la historia de David y Goliat y cómo David, siendo pequeño, chiquito, agarró una piedrita y una onda y ¡pum!, tumbó al gigante. ¿Ok? Salieron, dieron su versículo de memoria, terminó, se fueron a tomar su refrigerio y nosotros seguimos en el culto porque así solemos hacer. Y estábamos en el culto y de pronto se escucha un grito al fondo. La mamá sale corriendo y la hermana, hay cierta cosa, yo estaba predicando, pero al final me entero. ¿Qué había sucedido? Que el niño pequeñito, escúchame, había agarrado una piedra y le había tirado literalmente en la cabeza a una niña más grande que él. Porque el niñito había creído que él era así como David, él tenía que ser así y tirarle piedras a los más grandes. Había entendido mal el niño. Ahora, vemos comportamientos inadecuados. Agresividad, dije, desobediencia, berrinche. Pero eso es lo que vemos, esa es la punta del iceberg. Pero hacia abajo, que normalmente es el 80% que no vemos, hay situaciones difíciles y diversas. Por ejemplo, abuso. Ausencia de papá o de mamá. Hoy por hoy, este es un mal terrible. Porque papá trabaja 24 horas y mamá también ayuda en la casa. ¿Y el niño quién lo cría? La abuela, el tío o el vecino. Yo tuve una alumna que la criaba la abuelita de la esquina. La mamá se iba temprano a trabajar y ¿qué hacía la niña? La niña se vestía sola, se cambiaba sola, tomaba su desayuno sola y se iba al colegio solita. La abuelita de la esquina, cuando ella regresaba a su casa, la abuelita de la esquina era la que le daba de almorzar. Imagínate tú. Ausencia de papá y de mamá. Qué terrible. Y eso me contó la niña en el colegio. Ya la niña no era tan niña, ya tendría sus 14 años. Qué tremendo. Luego, tristeza. ¿Ustedes creen que un niño no siente tristeza? Claro, siente tristeza. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Necesidades desatendidas. No está papá, no está mamá.
y entonces nadie lo atiende. Y peor, siente que no atienden sus necesidades. Pero también el niño siente ansiedad, siente soledad y siente inseguridad. Todo esto que nosotros no percibimos, nosotros no vemos en la escuela dominical. El niño viene corriendo, contento, feliz, pero no percibimos todo eso que subyace en el diario vivir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Te das cuenta? Y dicen, fíjate, detrás de toda conducta desadaptada se esconde una necesidad no atendida. Y luego dice, siempre debemos ir más allá de lo que vemos. Ojo, más allá de lo que vemos. No siempre ese niño que para riendo quiere decir que es feliz. ¿Te das cuenta? No siempre. Por lo tanto, hay que descubrir, hay que ver, hay que conocerlo, hay que visitarlo, hay que conocer a su papá, a su mamá. Y ahí recién vamos a ver quién es aquel niño. Perfecto. No se olviden de anotar, por favor, estamos al final de la clase, tenemos que enviar nuestras anotaciones. Entonces, ¿qué son los problemas de aprendizaje? ¿Qué son? Fíjate, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares dicen lo siguiente acerca de los problemas de aprendizaje. Fíjate, que son trastornos, ¿ok? Trastornos, o sea, cambios que afectan la capacidad, ¿ok? Trastornos, por un tiempo estuvo bien y de pronto cambió. Algo afectó su vida, algo afectó su ser. Puede ser interno o puede ser externo. Muy bien. Entonces, trastornos que afectan la capacidad de entender o usar el lenguaje hablado o escrito. Ojo, usar lenguaje hablado o escrito. Tres cosas. Uno, capacidad de entender. No entiende. Segundo, capacidad de usar el lenguaje hablado. El chico habla, pero no habla bien. El niño habla, pero a duras penas se deja entender. O problemas para poder escribir bien. No escribe, peor, hacer operaciones matemáticas. Peor aún, coordinar movimientos. El niño es descoordinado, no coordina bien. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Al niño o al padre? ¿Te das cuenta? O también problemas para dirigir la atención. No se concentra este muchacho. Te puede estar mirando, pero está pensando en otra cosa. Muy bien. Problemas para dirigir la atención. Ahora, estos problemas de aprendizaje se presentan en los niños muy pequeños, desde chiquititos. Ahora, los trastornos no se suelen reconocer hasta cuando el niño alcanza la edad escolar. O sea, está en casa y el papá y la mamá tan llenos de amor están que a veces no pueden reconocer que el niño tiene problemas. O si el niño tiene problemas, dicen, bueno, ya se recuperará cuando crezca, ya se va a arreglar, pero el problema no se arregla, sino empeora. Empeora. Y se ve en evidencia cuando empieza el problema escolar. Tuve un alumno de entre muchos, porque en realidad tuve muchos alumnos, pero entre uno de ellos
Era uno que era una bala el niño. No podía estar 5 minutos sentado, porque se sentaba y luego se paraba, se movía, estaba fastidiando a uno, fastidiando a otro y fastidiando a otro. Y usé la estrategia del teatro en el curso de religión. Y él era mi artista favorito. ¿Qué hacía yo? Pues primero les relataba las noticias o les relataba la historia. David, Gedeón, y él era el héroe, este muchacho era el héroe. Y entonces le narraba un poquito y le decía lo que tiene que hacer. Era un chiste porque era un motivo de alegría, muy bien, pero también era motivo de hacerlo entender al muchacho de otra forma la historia. ¿Y saben qué? Todo el tiempo que estuve en el colegio, este muchacho en el curso mío le fue muy bien porque aprendió haciendo. Les dejaba así, les digo cómo hacía. Hacía el título, ponía el versículo y de pronto la tarea abajo, nada más. No hacía más cosas. Y luego, ¿qué hacíamos? Y la tarea que era, escriba o dibuje una escena de la clase, ya está. ¿Y sabes qué? Y toda la clase era actuación. Muy bien, porque él era uno de ellos y en realidad todo el salón actuaba. Y era un mate de risa, como ya dije, era todo dinámico, alegre, divertido, pero al niño lo lograba encajar en el lugar que yo quería. Y el niño aprendía. Y el niño mejoró. Pero hay niños que no logran prestar atención. Entonces, las investigaciones demuestran que en los Estados Unidos, entre el 8 y el 10% de los niños menores de 18 años tienen algún tipo de problema de aprendizaje, del 8 al 10%. Imagínate tú. Si hay 20 millones de niños, ¿cuál es el 10%? ¿Cuánto? Una cantidad enorme. ¿Te das cuenta? Una cantidad fuerte. Pastor, ¿dónde lo saqué? Ahí está. HTTP, español, niños, etc. Entonces, ¿existe algún tratamiento para ese problema? Claro que sí. Claro que sí. El tratamiento más usual para los problemas de aprendizaje es la educación especial. Pero ahora me vas a decir, pero pastor, educación especial solamente para los Down o para los niños que tienen un retraso tremendo. Hoy por hoy, la situación es terrible. Porque es cierto, tú llevas o buscas una escuela de educación especial y de verdad vas a encontrarte con casos terribles. Y si el niño no tiene un problema fuerte, entonces no lo van a aceptar. O el niño muchas veces empeora si lo lleva y está en contacto con casos más fuertes y más terribles. Entonces, queda el colegio, bueno, cualquier colegio, llevarle a estudiar es bueno, pero acompañado de un apoyo psicológico, ¿sí? Un apoyo del psicólogo. Perfecto, entonces, educadores con capacitación especial. Ahora la pregunta es, ¿y pastor, y en la iglesia? ¿Qué hacemos con estos niños en la iglesia? Con estos que están no lo pueden dejar, su mamá no lo puede dejar ahí en el salón de los niños porque es capaz este niño de pegar a todos los niños. O fomentar el desorden de tal y la indisciplina tal que lo tiene la mamá al costado de él.
pero a la hora de la prédica está hablando, gritando, haciendo problemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como líderes y pastores debemos de habilitar a personas, preparar personas y habilitar un aula especial para niños de este tipo, que no son ningún problema si se sabe tratar, si se sabe llevar. ¿Me dejo entender? Pero hay que dar a personas la capacitación. ¿Para qué? Para que puedan atender a este tipo de niños. Muy bien. Entonces, educadores con capacitación especial pueden realizar una evaluación educacional diagnóstica para valorar el potencial académico e intelectual del niño y su nivel de desempeño académico. Perfecto. Entonces, una vez que la evaluación está completa, el abordaje básico es enseñar las destrezas del aprendizaje sobre la base de las capacidades y fortalezas del niño, o sea, trabajar sobre lo que el niño puede hacer. Muy bien, capacidades y fortalezas. A la vez que se corrigen y compensan las discapacidades y debilidades. Sabes que muchas veces funciona con una clase con menos alumnos, con una profesora o un profesor capacitado que tenga solamente un grupo pequeñísimo. Y sabes que el niño aprende sí o sí, el niño se corrige sí o sí. Muy bien, porque le estás ayudando. Ok. ¿Qué más? También pueden participar otros profesionales como terapeutas del habla y del lenguaje. Ok. Algunos medicamentos pueden ser eficaces y ayudar al niño a aprender o mejorar su atención y concentración. También se pueden emplear psicoterapias. Ok. Hasta aquí. ¿Hay alguien que desee complementar con algo que vivió, que aprendió y que supo? Profesor, buenas noches con todos los que están aquí. Ingresé un poquito tarde. Hermana Marcia, Profesor, díganos. sí, profesor, en este sentido, ¿no? Sí, diga. Lamentablemente en la educación estatal lo juntan todo, ¿no? Hay cantidad de niños y hay de todo. Y tal vez de repente no todos tienen acceso a una educación particular, ¿no? Y para que el maestro pueda trabajar con alumnos reducidos, ¿no? Entonces ahí sería digamos, ya problema social que tenemos nosotros como país, ¿no? Entonces allí la iglesia es lo que tiene que intervenir, tanto con la ayuda espiritual y también algo psicológico, con ayuda psicológica, ¿no? Ese sería mi aporte. Eso. Sí, hermana. Sí, es cierto. Gracias por decir eso. Sí, en realidad, la situación educativa en el Colegio Nacional es complicada. Peor aún hoy. Pero nuestra fortaleza está en la iglesia. ¿En qué sentido? En que más que profesional, aunque hay que recurrir si se puede a un psicólogo, a un terapeuta cristiano, muy bien, pero más que nada preparar o que ellos preparen maestros, gente capacitada. ¿Para qué? Para ayudar. Miren, hermanos queridos, yo he aprendido una cosa, que con amor a esos niños que le falta y que tienen dificultades de aprendizaje, le regalas un poco de amor y los niños poco a poco van arreglándose, van corrigiéndose. Ahora, evidentemente no todo es amor, sino que hay técnicas que sirven para que estas personas puedan aprender. Pero si a esas técnicas le inyectas amor, sería mucho mejor. ¿Me dejo entender? Pero hay que capacitar.
a los líderes. Y ahí está la clave. Porque por el sistema de educación nacional no podemos hacer nada, pues. No podemos hacer mayor cosa. ¿Sí? Pastor, Perfecto. ¿Alguno más? pastor, Sí, hermana. pastor, también uno de los factores que también tiene que ser importante en el problema del aprendizaje es la alimentación. Hoy en el día se ha visto que, bueno, ahora por este tiempo de pandemia no van los niños al centro escolar en forma presencial, pero cuando antes iba, por decir, los niños no llevaban una lonchera adecuada con alimentos netamente nutrientes, ¿no? Sino solamente papá o mamá le daban cosas así como chisito, galletita o algo así, ¿no? También es muy necesario aprender, ¿no? Hacer una buena lonchera adecuada. Y para hacer una buena lonchera que sea nutritiva no se necesita mucho dinero, se necesita un poco de creatividad de la mamá y conocer, ¿no? Los alimentos que son o sea, alimentos que nutren. Entonces también es un factor muy indispensable la alimentación, pastor. Gracias, hermana. Sí, es cierto. Redundar en la alimentación es clave. Es clave. Sí, la alimentación es importante para que el niño crezca sano. Pero hay otros detalles más que voy a mostrar. Muy bien. Perfecto. Entonces vemos las dificultades del aprendizaje. Empecemos, muy bien, empecemos con los llamados trastornos de aprendizaje. Tenemos los específicos que son, mire usted, acá hay una cantidad. Uno de ellos es la disgrafía, la dislexia, la discalculia o discalculia. Muy bien. Luego tenemos la disortografía. Suena a discografía, pero no, es disortografía. Luego, las alteraciones del lenguaje. Imagínese usted. Esos son los específicos. Ahora, los trastornos generales, fíjese usted. Alteraciones de una o de algunas funciones. 2, déficit de atención. El niño, el adolescente, el joven y hasta el anciano, le es difícil de atender. Otro, déficit de memoria. También es otro problema. Otro, déficit de comprensión. No comprende, no entiende lo que se le explica. Otro, alteración de la lectura comprensiva. Este es otro. ¿Se da cuenta? Tantos trastornos hay, tantas formas hay. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver este video. Presten atención. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Van a tener que leer porque esta es una película hindú que... ¿dónde está? Aquí. Ya, un segundito.
Me faltó un paso más. Es esto de acá. Ahora sí. Ya está. Ahí va. Take one and pass the rest. Here. Take one and pass the rest. Here. बिंदास कैप्टन निशान मिशन इम्पॉसिबल पे निकला उसका मिशन सूरज से तीसरे प्लैनेट अर्थ को खींचकर सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट प्लूटो में इंटू कर देना है 3 into 9 बीप 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 निशान की हिमालय पकड़ को पिघला देगा बचा लियो हाय जुपिटर हाय सैटर्न हैविंग फन बाय अब 3-9 में इंटू होने जा रहा है Pluto is destroyed! वो planet ही नहीं रहा! ढूंढ लिया! बिंदास कैप्टन निशान ने जवाब ढूंढ लिया! 3 into 9 का जवाब है 3! Time up. ईशान, कैसा था टेस्ट? Muy bien, ¿qué vieron ahí? Take one. ¿Qué se vio? A ver, conversemos 2 minutos. Vamos. A un niño, a ver, pastor, a un niño que iba a desarrollar su examen. Y... Claro, que está desarrollando su examen, pero el examen le dice 3 por 9. Pero el niño, ¿qué está haciendo? No es que no tenga la capacidad para desarrollar esa operación simple, sino que su mente, ¿qué hace? Su mente empieza a imaginar su juego, ¿no? Su juego, empieza a jugar y bueno, con ese juego que está viendo, él saca el resultado, pero saca mal el resultado. Claro, y es cierto. Javier, algo ibas a decir. Claro, ahí lo que observamos es básicamente la conducta interna del niño, o sea, él se mete en su mundo imaginario, ¿no? Para poder querer él desarrollar eso, ¿no? O sea, él se mete en ese mundo interior, en ese yo interior, para poder expresar aquella visión óptica que tuvo de un problema que le han dado en las clases, ¿no? Entonces, él trata justamente de querer solucionar eso, pero entrándose en su mundo de diversión, ¿no? De imaginación, de desenvolvimiento. Entonces, eso es lo que él capta, básicamente. Gracias. Sí, es cierto. Ahora, y para él está satisfecho con la respuesta.
Él responde, ¿cómo te fue? Grandioso, dice, lo máximo, lo logré. Está dando la respuesta evidentemente equivocada, pero según su criterio tiene razón. Según su lógica tiene razón y ahí va el tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Nuestro deber es, y ojo con esto, detectar. Muy bien, detectar. Nuestro deber no es curar, ni nuestro deber es arreglar el problema. Muy bien, ¿por qué? Por una razón. Porque no estamos, si bien es cierto, estamos viendo el curso, pero son 8 semanas. Y en 8 semanas, pues no vamos a tener la capacidad siquiera para poder arreglar algo. ¿Me dejo entender? Solo es una mirada de lo que hay. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Por una razón, para poder prevenir. Si ustedes detectan una situación así en la iglesia, en casa, entonces ustedes pueden derivar al profesional, ¿sí? Nuestra herramienta es ser un vehículo. Evidentemente, primero, el tema espiritual, orar, darle amor, cariño a la persona y luego, pues, que el profesional se encargue de ayudar en este asunto. Muy bien, pero como esos hay bastantes casos. Muy bien, 8:30. Vamos al break, 10 minutos y venimos 8:40. ¿Está bien? Vamos, descansemos 10 minutitos. Listo. Entonces, 8:40 estamos acá. Descansamos entonces.